Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar sobre los conceptos más importantes del funcionamiento interno de Windows. El primero de ellos son los procesos. Cuando hablamos de procesos nos referimos a los objetos de contención que representan una instancia de ejecución de un programa. Es decir, actúan como contenedores que agrupan y controlan los componentes o los recursos necesarios para la ejecución de un programa. Y lo hacen brindando un entorno protegido y facilitando la comunicación y sincronización entre los diferentes componentes. Muchas veces se tiende a decir que los procesos se ejecutan, pero en realidad no son los procesos los que se ejecutan, sino que son los hilos, los cuales veremos un poco más adelante. ¿Qué contiene un proceso? Un proceso contiene una imagen ejecutable, un espacio de direcciones virtual privado, evita que un proceso interfiera con la memoria de otros procesos. Y como cada proceso tiene su propio espacio de direcciones, cualquier dirección de un proceso siempre va a ser relativa. Es decir, por ejemplo, si queremos tratar de determinar qué se encuentra en la dirección 0x20000, siempre tendremos que especificar el proceso al que pertenece la dirección, ya que la dirección en sí misma no es suficiente. También tenemos un token primario, que es un objeto que almacena el contexto de seguridad del proceso, una tabla de descriptores de objeto privada, que gestiona los objetos dentro del proceso, como los eventos, semáforos, archivos. También tenemos uno o más hilos de ejecución, que son unidades de ejecución mucho más pequeñas dentro del proceso y que ejecutan instrucciones de forma secuencial. Además, los procesos se identifican con un identificador de proceso, que permanece siempre único, siempre y cuando que el proceso no sea destruido. Cuando el proceso ya se ha destruido, ese mismo identificador sí que se puede utilizar para nuevos procesos. También es muy importante tener en cuenta que un archivo ejecutable no sirve como identificador único de un proceso. Si nos fijamos aquí, vemos que hay 5 archivos, 5 procesos que están utilizando la misma imagen, notepad.exe, pero cada uno de ellos tiene su propia identidad, sus propios recursos y eso les permite ejecutarse y operar de manera independiente. Son procesos totalmente diferentes. Otro concepto muy importante es la memoria virtual, a la que también se la conoce como memoria swap o memoria de intercambio en Linux. Es básicamente un bloque de espacio en el disco duro o en la unidad de estado sólido para que actúe como RAM cuando la RAM física real no tenga suficiente capacidad para programas en ejecución. Es decir, sirve como una RAM falsa, digamos, adicional, para que los programas puedan seguir funcionando. ¿Cuál es el problema? Que el acceso y el rendimiento a un disco duro o a una SSD es claramente mucho más lento que los de una RAM real. Entonces, sí que se suele apreciar una pérdida de rendimiento notable cuando se recurre demasiado a esta memoria. ¿Qué significa que la memoria sea virtual? Pues significa que hay una relación indirecta entre un rango de direcciones y la ubicación exacta en la memoria física. Desde una perspectiva de ejecución, no es necesario saber si la memoria a la que se va a acceder está en la RAM o no. Es decir, de cara a un programa esto es totalmente transparente. Cuando se gestiona la memoria, la unidad básica de asignación se le llama página y el tamaño de esta página está determinado por la CPU y aunque en Windows suele ser 4 kilobytes. Cuando la memoria está directamente cuando la memoria de, cuando los datos a los que queremos acceder están directamente en la memoria RAM, pues la CPU no tendrá problema, accederá directamente a ellos. Si no está, lo que hace la CPU es que genera una excepción de falta de página, que hará que el controlador de falta de página del administrador de memoria vaya a la memoria secundaria, recupera los datos, actualiza, actualiza la tabla de páginas y le indica a la CPU que lo intente de nuevo. Esta tabla de páginas es una estructura de datos que usa el sistema operativo para realizar la traducción de las direcciones virtuales en direcciones físicas. Cuando se utiliza la memoria virtual, el espacio de direcciones de un proceso se divide en páginas fijas, de tamaño fijo, como aquí vemos, y la tabla de paginación mapea esas direcciones virtuales a direcciones físicas. Consta de una serie de entradas donde cada entrada corresponde a una página virtual en el espacio de direcciones del proceso. Cuando una aplicación quiere acceder a una dirección virtual, lo que pasa es que la MMU, que es un componente hardware que se encuentra en la CPU y que se utiliza para gestionar la memoria, consulta la tabla de páginas para encontrar la correspondiente entrada de página y con esa información realiza la traducción de la dirección virtual a la dirección física. Esto permite que la aplicación acceda a los datos de la memoria RAM de manera totalmente transparente, como hemos dicho antes, sin necesidad de conocer la ubicación física de los datos. Además, una página puede estar en uno de los siguientes estados. Puede estar libre, es decir, no está asignada y no contiene datos; comprometida, que es lo contrario a libre, que está asignada y se puede acceder a ella exitosamente; o bien puede estar reservada, que es cuando no está comprometida, pero se ha reservado el rango de direcciones para un posible compromiso futuro. Además, el espacio de direcciones de un proceso está dividido en dos partes. Por un lado está el espacio de direcciones de usuario, que contiene esas direcciones que son accesibles por el código en modo usuario, y luego está el espacio de direcciones del sistema, que es la parte de direcciones que contiene dirección accesible solamente por el código en modo kernel. La parte inferior del espacio de direcciones del proceso se usa para
para el uso de los procesos, mientras que la parte superior es para el sistema operativo. Sin embargo, a diferencia del espacio de usuario, el espacio del sistema nunca es relativo, sino que es global, ya que el kernel y los controladores son comunes a todos los procesos. Ahora tenemos los hilos, que ya hemos visto un poco antes por encima, pero podríamos definirlos como una secuencia de instrucciones, las cuales el sistema operativo puede programar para su ejecución. Y a diferencia de un proceso, los hilos son entidades mucho más pequeñas, lo que también hace que sean más fáciles de gestionar. ¿Cuál es la información más importante que posee un hilo? Pues tenemos el modo de acceso actual, puede ser usuario kernel, también tiene una pila o dos, que es una área de memoria reservada que tiene cada hilo de ejecución en un programa, en la que almacena datos locales como variables, llamadas a funciones, aunque es importante tener en cuenta que el tamaño de esta pila es limitado, entonces si recurrimos muchísimo a ella pueden provocarse desbordamientos y errores en el programa. Cada hilo además tiene al menos una pila en el espacio del sistema y una en el espacio de usuario. También un hilo posee el contexto de ejecución, es decir, incluye los registros del procesador y el estado en el estado en el que se encuentra la ejecución. Tiene también un array de almacenamiento local que almacena datos privados del hilo. También tiene la afinidad del procesador, es decir, en qué procesadores se puede ejecutar el hilo. Y por último, una prioridad base, que es estática, y una prioridad actual, que es dinámica. Por último, el hilo se puede encontrar en los siguientes estados. Puede estar preparado, puede estar ejecutándose, puede estar listo o preparado, y por último puede estar esperando a que ocurra algún evento antes de continuar. Hay ocasiones en las que las aplicaciones necesitan realizar operaciones más allá de operaciones computacionales. A lo mejor necesitan asignar memoria o abrir archivos o crear hilos. Y estas operaciones solo se pueden realizar en modo kernel. Entonces, ¿cómo lo hace el código en modo usuario para, por ejemplo, abrir un archivo con el bloc de notas? Bueno, pues lo que pasa es que el bloc de notas llama a una función, que la tenemos aquí, que se llama createFile, que está documentada en la API de Windows. Esta función aún está en modo usuario, por lo que no hay manera de abrir el archivo, pero esta función lo que hace a su vez es llamar a otra función, la tenemos aquí, ntCreateFile, que también está documentada en una API conocida como Native API, y de hecho es la capa más baja de código que aún está en modo usuario, y es la que realmente realiza esa transición de modo usuario a modo kernel. Pero antes de esa transición lo que hace es que pone un número llamado número de servicio del sistema al registro EAX de la CPU. Y a continuación ejecuta una instrucción especial, que aquí la tenemos, puede ser sysenter o syscall, dependiendo de la arquitectura, que realiza la transición real al modo kernel, a la misma vez que salta una rutina predefinida que se llama despachador de servicios del sistema. Este servicio utiliza ese valor del registro EAX como un índice en una tabla de despacho de servicios del sistema. Usando la tabla, el código salta a la llamada al sistema en sí. En este ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo con el bloc de notas, la entrada de la tabla apuntaría a la función ntCreateFile. Y una vez que se han completado la llamada al sistema, el hilo volvería al modo usuario y continuaría ejecutando la instrucción siguiente a sysenter o syscall. La arquitectura general del sistema. La arquitectura de Windows es altamente modular y se basa en dos capas. Aquí las podemos ver, la capa en modo usuario y la capa en modo kernel. Tenemos, por ejemplo, los procesos de usuario, que ya sabemos que son procesos normales que se basan en archivos de imagen que se ejecutan en el sistema, como notepad.exe, explorer.exe, etc. También tenemos, por ejemplo, las DLL del subsistema, que son bibliotecas que implementan la API de un subsistema. También tenemos por aquí el kernel, que es la capa del kernel que implementa las partes más fundamentales y sensibles del código del sistema operativo. También tenemos los controladores del dispositivo, que son módulos de kernel cargables. Su código se ejecuta en modo kernel, así que tienen el poder completo. También tenemos por aquí la HAL, que es la capa de abstracción sobre el hardware más cercano a la CPU y permite que los controladores de dispositivo utilicen API que no requieren conocimientos detallados y específicos. También tenemos por aquí procesos del sistema que simplemente están ahí haciendo su trabajo sin que normalmente se comunique directamente con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último tenemos también dos conceptos que son los manejadores y objetos, que son fundamentales para manejar los recursos y la interacción con el sistema operativo. El kernel de Windows expone varios tipos de objetos, pueden ser utilizados por los procesos en modo usuario, el propio kernel o los controladores en modo kernel. Estos objetos se crean utilizando funciones específicas como createFile para crear un objeto de archivo, createProcess para crear un objeto de proceso o, por ejemplo, createWindow para crear un objeto de ventana. ¿Qué pasa? Que estas instancias de objetos residen en el espacio del sistema, entonces no se puede acceder a ellos directamente desde el modo usuario. Lo que se utiliza es un mecanismo indirecto que se conocen como handles o manejadores.
que es un índice que apunta lógicamente a un objeto del kernel y se mantiene en una tabla específica de cada proceso. Es importante saber que los handles no contienen información sobre el objeto, sino que son simplemente identificadores únicos que el sistema operativo utiliza para localizar y gestionar el objeto. Los tipos de objetos pueden tener además nombres. Estos nombres se utilizan para abrir objetos por su nombre con una función open adecuada, aunque no todos los objetos tienen nombre. Por ejemplo, los procesos y los hilos utilizan el identificador. Cada proceso además tiene una tabla de handle privada, como hemos visto antes, para objetos del kernel. Y esto podemos verlo con la herramienta Process Explorer. Si nos fijamos, aquí tenemos, por ejemplo, los objetos de tipo archivo, file, que muestra el nombre del archivo al que apunta el objeto de archivo. Luego tenemos, por ejemplo, los nombres de los objetos clave, que se muestra con la ruta de acceso, a la clave del registro. O tenemos, por ejemplo, los objetos de directorio que muestran la ruta de acceso en lugar de un nombre de objeto verdadero. Y también tenemos dos columnas muy importantes que son la columna de acceso y la columna de acceso decodificado. La columna de acceso es una máscara para determinar qué operaciones se pueden realizar con un handle específico. Y esta columna simplemente nos proporciona una descripción textual de la máscara de acceso, lo que nos facilita reconocer el acceso exacto permitido para un handle en particular. En el siguiente capítulo lo que vamos a ver es cómo escribir un controlador muy simple para mostrar y utilizar muchas de las herramientas que se presentan en este libro. En este segundo capítulo trataremos los fundamentos necesarios para ponerse en marcha con el desarrollo de controladores del kernel y escribiremos un pequeño driver que puede ser cargado y descargado fácilmente. En los viejos tiempos, el proceso de desarrollo y construcción de controladores incluía el uso de una herramienta de compilación dedicada del Device Driver Kit, DDK, sin tener una experiencia de desarrollo integrada a la que los desarrolladores estaban acostumbrados al desarrollar aplicaciones en modo usuario. Hubo algunas soluciones, pero ninguna de ellas fue perfecta ni respaldada oficialmente. Afortunadamente, a partir de Visual Studio 2012 y Windows Driver Kit 8, Microsoft comenzó a apoyar oficialmente los controladores de compilación con Visual Studio y MS Build, sin la necesidad de usar un compilador y herramientas de compilación independientes. Para comenzar con el desarrollo de controladores, se deben instalar las siguientes herramientas: Visual Studio 2017 o 2019 con las últimas actualizaciones, el kit de desarrollo de software de Windows 10, el kit de controladores de Windows 10 y las herramientas de Windows y internas, un repositorio de utilidades de software gratuito de Microsoft. Una vez realizadas dichas instalaciones, podemos crear un nuevo proyecto de controlador. Lo primero que tendremos que hacer será crear un nuevo proyecto en Visual Studio del tipo Empty Windows Driver Model Driver, al cual denominaremos Sample. Una vez creado el proyecto, añadiremos un archivo C++ que nombraremos como sample.cpp. Cada controlador tiene un punto de entrada llamado Driver Entry, por defecto. Esto puede considerarse el main del controlador, comparable al main clásico de una aplicación de modo usuario. Esta función es llamada por un hilo del sistema en IRQL, un nivel de solicitud de interrupción independiente del hardware con el que Windows prioriza las interrupciones que provienen de los procesadores del sistema. Las anotaciones IN forman parte del lenguaje de anotación fuente código. Estas anotaciones son transparentes para el compilador, pero proporcionan metadatos útiles para los lectores humanos y las herramientas de análisis estático. Es por ello que vamos a tratar de utilizarlas tanto como sea posible para mejorar la calidad del código. Por ejemplo, una rutina mínima de driver entry podría simplemente devolver un estado exitoso, como en este caso. Sin embargo, este código aún no compilaría, puesto que debemos añadir una cabecera que incluya la definición de los tipos presentes en driver entry, similar al siguiente. Ahora el código tiene más posibilidades de compilarse, pero aún así fallaría. Una razón es que, por defecto, el compilador está configurado para tratar las advertencias como errores, y la función no hace uso de sus argumentos dados. Sin embargo, no se recomienda eliminar las advertencias de tratar como errores, ya que algunas de ellas pueden ser errores disfrazados. Habrá un cierto punto en el que el controlador pueda ser descargado, es decir, en ese momento todo lo que se haga en la función ha de ser deshecho. Si no lo hace, se crea una fuga que el kernel no podrá limpiar hasta el próximo reinicio. Por esa razón, los controladores pueden tener una rutina de descarga que se llame automáticamente antes de que el controlador se descargue de la memoria.
Llegado a este punto, el código del driver quedaría de la siguiente manera. Una vez que hayamos compilado correctamente este archivo, se generará un archivo sample.sys que instalaremos y cargaremos en un sistema. La instalación de un controlador de software, al igual que la instalación de un servicio en modo usuario, requiere llamar a la API de createService con argumentos apropiados o usar herramientas existentes. Una de las más conocidas es la herramienta sc.exe, que ofrece las funciones necesarias para mantener y administrar servicios de Windows NT. Si todo va bien, el resultado debe indicar que ha habido éxito. Para comprobar la instalación, abriremos el editor del registro. Para cargar el controlador, debemos tener en cuenta que en los sistemas basados en 64 bits, los drivers deben estar firmados, y dado que es un inconveniente firmar un controlador durante su desarrollo, una mejor opción es poner el sistema en modo de firma de prueba. De esta manera, los controladores sin firmar se pueden cargar sin problema. Una vez que hayamos puesto el sistema en modo de firma de prueba y se haya cargado el driver correctamente, la salida que debemos ver es la siguiente. Esto significa que todo ha ido bien y se ha cargado correctamente. Para comprobarlo, abriremos el administrador de tareas y en él buscaremos el archivo de imagen del archivo sample.sys. Llegado a este punto, podemos descargar el driver de la memoria y de esta manera habremos cargado y descargado nuestro primer driver.